chácharas Lucía y yo, poniéndonos Hola. al día. Y bueno, pues eso, ella es Lucía, es una de las alumnas que ha sacado plaza en esta convocatoria, la plaza 32, Eso es. ¿sí? Sí. Y nada, bueno, pues muy contentos de estar aquí con ella, porque bueno, a mí personalmente ha sido una de las alumnas tutorizadas de este año y bueno, si ya de normal hace ilusión que conocer a gente que se saque la plaza, pues si has podido acompañarle, pues es una alegría. Entonces, bueno, como ha sido una alumna que ha estado con nosotros durante su preparación, pues el objetivo es un poco que nos cuente su experiencia y bueno, y cómo ha vivido todo este proceso. Así que, sin más, le doy paso y como saben, tenemos habilitado el chat para que le puedan preguntar lo que quieran. Entonces, bueno, adelante. Bueno, pues yo he tardado 3 años en conseguir la plaza. Siempre he estado con CEDE. Empecé con el curso de marzo, que para mí fue ideal porque yo veía los manuales y eso era un agobio. O sea, no sabía cómo por dónde cogerlos. Y entonces, pues las clases tan en profundidad y tan detalladas como que me ayudaron un montón a tener como una idea general del PIR, porque no me dio tiempo a entrar en detalle, la verdad. Luego en segunda convocatoria cogí mayo, si no recuerdo mal, y más de lo mismo. O sea, me gustaba porque daba todo el contenido, pero a lo mejor no tan en detalle como el de marzo. Y luego en esta última convocatoria cogí el REPIR, que me gustaba a mí la idea de ir una vez a la semana a clase y de resto pues estudiar. Y lo noté mucho también. O sea, noté que no se me hacían las clases pesadas porque era como bastante dinámico, todo a modo de preguntas y repaso, recuerdo libre y demás, que a veces era un poco frustrante porque el recuerdo libre al final cuesta un poco, pero muy bien. Y nada, a modo de preparación, yo creo que en el primer año fui un poco a lo que me daba tiempo. O sea, yo creo que hice Ujú. un estudio bastante poco inteligente, porque yo me estudiaba todo de la misma manera. O sea, cuando tocaba evolutiva, pues lo que dije en su día, en plan, estudiaba evolutiva como si fuera clínica. Intentaba hacer lo mismo con clínica, pero claro, no te da tiempo, porque clínica hay que profundizarlo bastante más. Entonces llega el examen y a ver, pues las periféricas medianamente bien algunas, pues, social, evolutiva, psicopatología, pero en las asignaturas más difíciles vamos, me llovió. O sea, me dieron por todos lados, o sea, fatal. Luego en el segundo año yo amplié un pelín, pero muy poquito. O sea, a lo mejor preguntas de otros sitios, o a lo mejor una persona te mandaba un resumen que a ella le había servido y demás, pero no amplié mucho más porque sentía como que no había machacado del todo los materiales de CEDE. Entonces, trabajé más el tema de los manuales, los esquemas, las preguntas de CEDE Exam, que hasta ese momento no me había dado la vida y no les había hecho ni caso, y tal. Y me quedé muy cerca, me quedé a la 400 y pico. Y entonces Ujú. yo, como ya me lo olía, yo un poco obsesiva, me hice como una especie de carta en la que me ponía, pues si no consigues plaza este año, ahora mismo la sensación que yo tengo es que te ha faltado, pues en mi caso era hacer mejor los simulacros, por ejemplo, porque yo no repasaba bien los simulacros. Yo terminaba de hacerlo, lo miraba un poco por encima y me iba a mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Que el día del examen yo estaba muerta. A mitad del examen estaba muy cansada, Ujú. ya no leía, o, por ejemplo, tratamientos de trastornos de personalidad, que estaba cayendo mucho y yo me lo había mirado un poco por encima. Pues me hice como una lista de cosas de si lo consigues genial, pero si no lo consigues, tira de esto, ¿sabes? ¿Qué tal? Entonces, pues en una tercera convocatoria fue como más fácil arrancar porque no era como por dónde empiezo, como que tenía un poco esa lista de cosas. Y yo creo que lo que más me ha hecho bajar errores y mejorar el día del examen hasta conseguir la plaza fueron los simulacros. O sea, es que parece una tontería, pero a mí el cambiar los simulacros de la mañana a hacerlos por la tarde es que fue un cambio Mm. brutal. Yo soy muy de mañanas y a mí que el examen PIR sea por la tarde me mata, porque yo me canso muy rápido por las tardes. Y entonces, claro, forzarme a hacer los simulacros siempre que podía por la tarde, pues el día del examen noté mucho menos cansancio, mucho menos Claro. de bloquearme, de decir no puedo más. Y eso. Y luego también este año meter muchísimas preguntas.
hechas por mí, de CEDE, de cualquier lado, de cualquier persona que ofreciera preguntas, porque me parece la única manera para mí de repasar todo. O sea, yo cada día me hacía 100, 200 preguntas, que al ser mías, pues llega un momento que esto es un sí, no, es muy rápido, y repasaba todos los días todo. O sea, no todo, pero todo, un ratito de cada manual me miraba ese día. Sin embargo, poner siempre días de repaso de tal cosa, de mírate esto, llega un momento que es tanto temario que yo sentía como que no repasaba en condiciones. Y con las preguntas, por ejemplo, pues sí. Ya. Y Yo pensaba cuando, o sea, porque nombras como muchos recursos, muchas cosas que has utilizado, ¿cómo, o sea, cómo pasaste de tengo que estudiármelo todo de esta primera convocatoria a luego asumir que, te lo digo porque es que hay muchos alumnos que están como en esta cosa de me da miedo dejar un poco de lado una cosa, aunque me la sepa. Entonces, ¿cómo empezaste a priorizar aquellas cosas, no solo que son más importantes, sino aquellas cosas que también a ti te hacían más falta o menos falta? sí creo que yo en el primer año, como he dicho, yo pensaba que el PIR era otra cosa. O sea, estudiar de aquí un poquito lo que fuera y como fueras medianamente buena estudiante en el tal, pues lo tenías. Entonces, pues fui poco inteligente, yo creo, en ese sentido. Y yo en la segunda convocatoria, pues descubrí el BELLOC, descubrí que de clínica caía lo que caía, o sea, bastante, que de evaluación, Ujú, ¿sabes? Como que me informé un poco más, hablé con gente también de otros años, que a lo mejor llevaba más tiempo que yo. Entonces, pues eso me sirvió un montón para saber qué tenía que priorizar, porque en el primer año, pues lo que te digo, iba un poco sin rumbo. Y tema tutora, por ejemplo, me ayudó un montón a, oye, esto no es tan importante, oye, esto lo estás dejando de lado, míratelo bien. También pues, la gente de Twitter al final, que lleva muchos años también, me decía, oye, esto no hace falta, oye, esto no sé qué. Entonces, preguntar mucho. A mí me sirvió preguntar mucho. Porque en el PIR como que llega un momento que es así un camino muy solitario de qué hago, qué me sirve, y yo ujú. me informé mucho. Tío, ¿tú qué hacías? ¿A ti qué te servía? ¿A ti qué no sé qué? Y entonces pues iba cogiendo un poco la info de todos los lados y creé un poco como lo que me servía a mí. Ujú. Ahí ya como dos preguntas, entonces las voy lanzando y así vamos hablando un poco de todo, ¿vale? Pregunta Ana que de un año a otro, ¿qué hacías con los simulacros que ya habías hecho? Que si los volvías a mirar. ¿Qué va? No, en plan, no, no, no. En plan, yo me trabajaba mucho las correcciones, o sea, los corregía como muy detenidamente, todos los errores los metía en mi aplicación de preguntas para no volverlos a fallar y demás, pero como son tantos simulacros y tantas preguntas y yo no, yo los descartaba, o sea, los corregía muy bien en su momento para que no se me olvidasen los errores, pero una vez pasaba de año yo no volvía a tirar de simulacros anteriores porque había nuevos, entonces, y la información también cambia un poco. A lo mejor los más nuevos tienen la ampliación que ha salido este año que te puede caer, y entonces pues los de antes los aparcaba, la verdad. Y cuando dices lo de los errores, ¿cómo lo organizabas? Porque sí que surge mucho la duda de, pues típico, yo recuerdo que tenía una libreta de errores y nunca más la volví a mirar. Entonces, ¿cómo cambiaste tú eso para aprovecharlo, o sea, para aprender realmente de los errores? A mí una cosa que me sirvió un montón fue ya de cara a cansarte corrigiendo un simulacro que a veces es aburridísimo y muy largo. Yo lo que hacía era corregir primero todos los errores. O sea, como en la página de TEDxam te viene fenomenal porque te pone la uno bien, la 2 mal. Corregía primero todas las falladas y cuando ya estaba harta te tocaban las buenas. Entonces pues las iba mirando y al final las vas mirando y me las leía todas porque algunas las aciertas un poco por azar, pero ya como que dejaba lo más ligero para el final. Y luego, yo empecé con libreta de errores también, lo que pasa es que me pasó como a ti. Cuando se hizo como grande la dejé de utilizarla porque no me servía. Y tampoco me gustaba tener en una libreta una frase experimental seguida de una tabla de psicopatología, o sea, que me parecía un poco caos. Eso a Claro. mí me estresaba un poco. Y yo lo que hice fue meter los errores en mi aplicación. Yo tenía la aplicación dividida por carpetas, cada carpeta era un manual de CEDE. ¿Que había fallado pregunta de psicopatología? Pregunta que metía en la aplicación y que me iba a salir en 3 días a lo mejor. Y después de 3 días me salía más días después y demás, entonces pues como que no se me olvidaban porque no me dejaban como de salir, entonces las repasaba muchísimas veces.
Sí. Qué bien. Pregunta también otro compañero que qué técnicas usabas para memorizar. Yo a mí me costaba bastante, la verdad. Yo creo que el tema de las preguntas a mí me salvó mucho por eso, porque a mí estudiar en alto me parece lo ideal, pero yo no podía, porque estaba en la biblioteca. Y a mí leer así, todo repetidas veces, en silencio, a mí se me va la atención. Cuando me quiero dar cuenta estoy pensando en cualquier otra cosa. Entonces yo lo que hacía era, yo me compré una pizarra de estas de rotuladores, y entonces según llegaba, pues yo qué sé, psicopatología motora, y escribía todo lo que yo recordase sobre eso. Una vez escrito, lo comprobaba con los apuntes y añadía no sé qué, cambiaba no sé cuántos. Esto lo ponía en rojo porque lo había fallado. Y eso me servía un montón porque al final se veía como súper visual y me mantenía como mucho la atención porque tienes que estar escribiendo. Entonces no te da como para ponerte a pensar en otra cosa. Y esa era la manera en la que más me mantenía, porque eso, en alto a mí no me funciona. Porque no podía y así en silencio pensando es que yo me cansaba mucho y me aburría mucho. Así que sobre todo eso. Y luego mucha regla mnemotécnica también. Muchísima. Hasta la más tonta, inútil, a mí me servía. Me hacía muchísimas reglas. Sí, sí. Qué bien. Bueno, Sole también te mandaba un Sí, saludo lo al vi. empezar Hola. el directo. Yo recuerdo, o sea, yo tengo como muy presente eso todo el rato, Lucía, que tu estudio era como muy activo. De hecho, Sí. recuerdo como que, claro, como tenías tantas cosas, al final de la preparación era como que hacías de todo. Entonces, yo creo que eso está muy bien, sobre todo, o sea, para todos, ¿no? Pero sobre todo para estos alumnos que ya están en este punto de ¿qué más hago? ¿No? De he estudiado todo, he hecho muchas preguntas, he hecho muchos simulacros, entonces, ¿qué más puedo hacer para sacar la plaza? Y muchas veces, pues no se trata de hacer nada más, sino de hacer igual algunas cosas Es verdad. distintas. Sí, es verdad. O sea, yo no considero que añadí de una convocatoria a otra, no añadí nada nuevo realmente. O sea, metí más preguntas en mi aplicación, hacía simulacros igual, pero cambiando el momento de hacerlos y la manera de hacerlos, pero no añadí un método de estudio completamente nuevo, porque ya te conoces, o sea, ya sabes lo que te sirve y lo que no. Entonces, a lo mejor pruebas algo y no te funciona, pero yo es que tenía muy claro lo que me funcionaba y lo que no. Entonces, yo creo que eso, que no hay a lo mejor no hay tanto que cambiar como tú dices, sino pues profundizar un poco en esto lo he hecho regular y tengo que hacerlo de otra manera y cosas así. Entonces, yo no cambié Y por nada completo. con los simulacros, por ejemplo, ¿qué fue lo que, o sea, dónde estuvo el clic de esto lo tengo que cambiar? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? Claro, yo lo que hacía en su momento, o sea, en la segunda convocatoria, que creo que es lo que hace mucha gente, iba de 50 en 50 y hacía como una vuelta muy rápida del examen, pensando como un poco las que me costaban y demás, pero como que la vuelta gorda de profundizar las que te cuestan, las que vas a dejar en blanco y demás, lo dejaba como todo para el final. ¿Qué pasa? Que eso en simulacros, esa vuelta gorda y profunda y demás, yo lo hacía un poco al aire porque era un simulacro, porque bueno, luego lo corriges. ¿Qué pasa? Que en el momento del examen, esa vuelta gorda y profunda y cansada, yo estaba muy cansada. Muy Claro, cansada, entonces yo creo que me quedé fuera por eso, porque yo leía las preguntas luego en mi casa tranquila y eran preguntas que yo a lo mejor sí que me sabía, pero me jugó una mala pasada el cansancio. Entonces cambié el método y este año lo que hacía era me intentaba dejar como una hora para cada bloque de 50 y en ese bloque de 50 a lo mejor iba una por una, las que me salía perfectas las pasaba directamente y las que tenía que pensar un poco las dejaba. Entonces iba así y solía tardar, yo que sé, 30 minutos, a lo mejor 30-35 minutos en la primera vuelta más sencilla. Entonces los ujú, 20 restantes volví a ver esas 50 pero solamente las que me había costado un poco más claro, que no estaba como muy clara. Entonces, cada hora de examen yo hacía una parte más ligera de esta me la sé, la paso, esta me la sé, la paso, y una parte más profunda entonces pues era como mucho menos cansado porque era más dinámico. Durante todo el rato del examen había partes más ligeras y partes más
cansinas, ¿sabes? Y eso lo noté un montón en el examen porque me cansé muchísimo menos que el año pasado. ¿Y eso lo fuiste practicando durante los simulacros? Sí, Uh-huh. sí. Lo fui haciendo así, porque yo, por ejemplo, estaba muy acostumbrada a pasar las preguntas al final, que también es lo que hace mucha gente, y este año como que me forcé un poco a pasar, pues eso, las que te sabes sí o sí, no las pienses, yo me ponía un tic y la pasaba y esa no la volvía a mirar. Luego en la segunda vueltecilla esa que te he dicho, me miraba directamente las que tenía, pues un círculo que era, esta no tengo ni idea, un círculo y una de esta que esta no tengo ni idea, pero la he pasado a la hoja, pero revísala, y tenía como mi código de así como de signos y demás para ponerlo en las preguntas. Y eso entonces era mucho más rápido. Qué bien. Eh, vale, vale, sí, están, bueno, han preguntado eso, que la manera en la que hacías los simulacros, que yo creo que es un poco lo que acabas de explicar, ¿no? Que te dividías por horas, pero no solo por horas, sino que dentro de la hora, o sea, por horas, por bloques, pero que dentro del bloque también dejabas un tiempo para las fáciles y las difíciles y así no se te acumulaba todo como al final, ¿no? Del examen, que comenta alguien por aquí que es súper interesante Sí. lo que estás contando. Y también mucho el tema de intentar, la tontería este que parece como súper obvia de intenta que el simulacro sea lo más parecido al día del examen. Eso es muy real. Sobre todo en mi caso era el tema de repasar. Porque yo, o sea, nunca se va a repasar tanto ni te vas a comer tanto la cabeza como el día del examen. Eso es evidente. Pero si no te acostumbras a pensar y sobrepensar las preguntas como haces el día del examen, luego el día del examen te vas a cansar un montón porque le das muchas vueltas a las preguntas a veces. Entonces, a lo mejor por el hecho de que es un simulacro es como, venga, pues esta la C y luego vemos cuál es. Entonces, yo me intentaba, me obligaba mucho a léelo otra vez. En plan, ¿en el examen lo leerías otra vez? Sí, pues aquí hazlo otra vez, hazlo igual. Porque si no, luego yo es que el cansancio del día del examen lo llevaba fatal. Porque a mí el año pasado yo creo que fue una de las cosas que me dejó fuera. Entonces intenté como obligarme mucho a cansarme en los simulacros para aprender a tolerar un poco eso. Sí, yo recuerdo también que hablábamos como de todo lo ambiental, ¿no? De cómo tomarte el simulacro en serio, en qué momento hacerlo, el móvil, el no móvil, todo esto. Sí, sí. Y claro, insistimos mucho porque es verdad que parece una tontería. A mí también me pasaba que decía, va, esta es porque no he repasado, esta es porque hace un montón que no lo veo, pero marca la diferencia sin duda de cara a enfrentar sobre todo esas preguntas más rebuscadas, más difíciles. Sí, sí. Yo llego un momento ya, al final del examen, o sea, al final de la convocatoria, que yo ya intentaba como irme a comer fuera el día del examen, o sea, el día del simulacro, o tomarme un café antes en la calle como para simular el examen empieza a las 4, pero tú a las 3 tienes que estar ya en el sitio. Si tienes que estar a las 3 en el Eso. sitio, tienes que salir a las 2 de tu casa. Como que el cansancio ese previo al examen, que para mí también era entre el agobio del día del examen, dónde entro, dónde tal, lo intenté como simular un poco hasta eso en alguna ocasión de no te levantas del sofá, vas a la biblioteca y simulacro, súper descansado, como que intentaba moverme un poco por el barrio o lo que fuera para llegar ya un poco como cansada. La verdad, eso Qué me bien. sirvió también un montón. Eh, mira, te están dando mucho las gracias por tu experiencia. Yo te quería preguntar o sea, ¿qué le dirías ahora mismo a alguien que se plantea, pues, o bien empezar o bien seguir, ¿no? Sobre todo de cara a estos meses en los que uno está como, ¿cómo me organizo? ¿Cómo no me organizo? Tengo diferentes circunstancias, pues estoy trabajando o estoy haciendo un máster o sea, ¿qué ha sido para ti en este punto como importante antes de empezar lo que es como el estudio en sí de tengo que sentarme tantas horas? Vale. A ver, yo en mi caso sí que tengo que decir que yo tuve la mega suerte de tener un entorno como que siempre me apoyó y me motivó a, si lo quieres conseguir, otro año. En plan, tú intenta otro año y ya cuando llegue, que eso al final se da como por hecho, pero no todo el mundo tiene un entorno así. Entonces, en mi caso eso fue la principal motivación, porque tú, aunque estés muy motivada con el PIR, llega un momento que dudas y dices, es que si no me gusta ya el PIR y quiero hacer otra cosa, porque llega un momento que es tan frustrante. Entonces yo tenía como un entorno que me mantuvo muy
con el foco en el PIR. Y luego ya de manera más personal, yo creo que escucharse un montón. Porque a veces dejar el PIR da como cosa de decir, jo, me estoy fallando o lo que sea, y dejar el PIR pues también es una opción completamente válida y comprensible dadas las circunstancias del examen y de la oposición como tal. Y también escucharse, a lo mejor tú has decidido seguir otro año más intentarlo, pero no tiene por qué ser en marzo. Yo conozco muchísima gente con Claro. plaza que se pone en septiembre, que dice, yo no estoy en mi quinta convocatoria, ¿qué me estudio en marzo? Si en marzo estoy harta todavía, no he descansado lo suficiente de todos estos años que llevo intentándolo, y hay gente que se pone en septiembre, hace ahí un intensivo de un par de meses y demás, y tiene su plaza. Entonces, escucharse mucho, a lo mejor se puede empezar de manera más progresiva y te amplías un poco, te lees esto que te interesa, que no lo tienes tan en tus apuntes y profundizas un poco más en esto, o te empiezas a modo preguntas y luego ya te pones a estudiar cuando estés más preparada, pero escucharse un montón. Porque cada uno al Ujú. final tiene sus ritmos y sus cosas, y a lo mejor hay gente que dice, yo estoy muy motivada, me he quedado muy cerca, me pongo mañana, y hay gente que dice, me he quedado muy cerca, ¿cómo asumo este palo? Necesito 3 meses de desconexión. Entonces, pues, eso, confiar mucho en el criterio de uno mismo, que al final tu cuerpo te dice cosas. O sea, se sabe cuándo estás preparado para empezar y cuándo necesitas, pues, irte de viaje o irte con tus amigos a dar una vuelta. Entonces, fiarse mucho de eso, la verdad. ¿Tú cómo organizaste o sea, este último año, ¿no? Que tú cambiaste de curso de mayo a Repir. Sí. ¿Cómo organizaste eso y cómo dirías que era un día a día como para ti de estudio? Que no sé si era siempre igual o los últimos días, bueno, no, sí, sí lo sé, o sea, sé que cambiabas todo el rato como de hacer cosas, pero bueno, para que la gente se pueda hacer una idea de cómo lo organizaba. Vale, a ver, yo tuve un poco de giro dramático de los acontecimientos porque me matriculé en el máster general en el general sanitario. Entonces, ajeno a eso, mi plan era, bueno, y fue, el REPIR empezaba en junio y yo hice de abril a junio un poco de ampliación así un poco al aire, me leía criterios del DSM-5, por ejemplo, o algún tema del Bello que me interesara mucho o del Fonseca que me interesara, pero como nada en profundidad, o sea, yo iba leyendo un poco lo que me daba la gana y me metía como toda esa información en mi aplicación de preguntas, que era una manera muy buena de repasar, pero no te ponías a estudiar ya en abril, que yo no podía, porque yo estaba muy cansada. Luego con el curso de REPIR, pues ya en junio empecé a estudiar, me hice como mi macro planning de todo el año. No metí sábados hasta septiembre porque no me daba la gana, sinceramente, o sea, no me veía, yo no me quería quitar, empezabas en junio, o sea, verano, entonces yo no me quería quitar los fines, o sea, era algo que yo tenía como súper establecido y metí sábados en septiembre. ¿Qué pasa? Que en septiembre empezó también el máster, en septiembre o en octubre, pero bueno, por ahí empezó el máster y yo lo que hacía era por las mañanas todas PIR y luego por las tardes pues máster. Hasta que terminase las tareas, que normalmente era antes de la fecha establecida, entonces pues si terminaba antes por lo que fuera, pues todo el día PIR. Y un poco así. Eso. Sí. Y yo estudiaba toda la semana, perdón, y luego ya cuando metí sábados, sábado por la tarde simulacro, y la semana siguiente, sábado por la mañana, se corregía el simulacro que había hecho y por la tarde pues otro nuevo. Y así. Sí, que también un poco por mandar este mensaje a las personas que están como con estas circunstancias un poco especiales, que hay momentos del día, o sea, hay gente que durante una temporada no le dedica todo el día al PIR y saca la plaza, Sí, ¿vale? Que eso es una preocupación que mucha gente que trabaja o que lo que sea tiene en la cabeza, entonces como esto que decimos todo el rato de no son la cantidad de horas, sino la calidad de las horas, totalmente. que es real. Sí, vamos, yo de hecho estuve 3 meses sin tardes de PIR. Diciembre, por ejemplo, las 2 primeras semanas de diciembre estudié Ujú. el máster para los exámenes. En plan, hacía a mí las preguntas que me tocaban de mi aplicación de ese día y no tocaba más el PIR, hacía el máster. Entonces, y además que es que la vida no se para porque tú estás opositando, ¿sabes? Que es que te pueden pasar cosas y a lo mejor este mes tienes no sé qué cosa familiar o personal, laboral o lo que sea, y tienes que bajarle un poco el ritmo.
es que la vida es así, ¿sabes? No te va a quitar la plaza una semana, un mes, un par de meses que tengas que aparcar un poco el tal, pero el conocimiento no desaparece. Sí, que aunque parezca que no esté tan a mano como a ti te gustaría, pero el conocimiento está ahí al final. Eso es. A ver, más preguntas. Eh, vale, nos pregunta Eli que qué consejos les darías para empezar. Y Rubén te da la enhorabuena por la plaza y te pregunta que cómo conseguiste controlar los nervios el día del examen. Vale, pues de cara a empezar, yo creo que en mi caso yo me tenía muy poca fe. O sea, yo como que adquirí la estrategia esta defensiva de el primer intento es imposible. Mm, Que a ver, está bien porque tampoco te vienes muy arriba, porque es verdad que es muy difícil conseguirlo a la primera, pero joder, como que me lo pienso y me hubiese gustado como intentarlo de manera un poco más, no, a ver, que es muy difícil, pero es que a lo mejor sí. Pero por la esta total. de no decepcionar a nadie y tampoco llevarte tú el golpe tan pronto en una primera convocatoria, como que yo adquirí como esa defensa de decir, yo lo voy a intentar, me leo aquí un poco esto y a ver qué pasa. Y en mi caso me hubiese gustado ir como más consciente y haber preguntado más a la tutora o a la gente que llevaba más años y no estudiar. Yo me puse como en piloto automático. En plan, esto es la continuación de la universidad, yo me lo estudio todo, esto es un examen y no, hay que estudiar de manera un poco más lista, en mi caso, de priorizar. Mm, Acaba de salir este manual nuevo, míratelo, aunque sea tu primer año, mírate con algún anexo de CD o alguna tal, ¿sabes? Yo no sé, algo así un poco más de informarte. O sea, no poner el automático, decir, empiezo ya a estudiar y hasta el día del examen no me planteo nada de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que yo hice y lo noté. O sea, no, en el examen yo no sabía ni lo que me estaban diciendo, vaya. Sí. Y luego, Rubén, yo es que estaba como tan satisfecha de lo que había hecho. O sea, estaba nerviosa porque el día del examen es el día del examen y cuidado. Pero eso, estaba como tan contenta con mi trabajo que yo decía que te pones nerviosa o que, no sé, como que el examen es difícil por las razones que sean, que te preguntan cosas que tú no te has mirado. Sé cuántas cosas sí que te has mirado, ¿sabes? En plan, como que yo tenía mucha sensación de que yo había hecho todo todo lo que podía. Había echado 50.000 horas, ¿sabes? Como que yo estaba muy contenta con mi trabajo y con mi esfuerzo. Entonces estaba como muy tranquila, de decir, si no se consigue, pues ya lo gestionaremos, pero eso, y también tenía mucho la mentalidad de lo que sea después del examen. O sea, si quieres llorar, después del examen. Si te bloqueas, en plan, aguanta y ya después del examen tienes tus 5 horas de estar así, sin hablar con nadie, pero después del examen, como que son 4 horas y media, aguántalas como puedas y ya después del examen, pues procesas, lloras, te enfadas, pero no estropees como este ratito que te estado esperando un año entero, ¿sabes? Eso. yo creo que has dicho algo súper importante y que de hecho como que siempre lo recalcamos porque es que como no se sabe qué va a pasar el día del examen, porque no Sí, sabemos, hay mucho que no podemos controlar, pero llegar con una sensación de no tranquilidad, de no nervios, sino de decir, he hecho lo que tenía que hacer y ya, sí, o sea, y de aquí para adelante ya veremos, como que alivia un montón y por lo menos te permite hacer el examen, ¿sabes? Hacer el examen total. tranquila. Sí, sí, que al final el factor suerte y el factor cómo estás tu día del examen es algo que por un lado cabrea mucho, de decir, joder, yo puedo estudiar un montón y aún así ese día no tener suerte porque las preguntas que me caen pues no me vienen bien a mí, a lo mejor al resto sí, pero a mí también me enfadaba, pero también me tranquilizaba, o sea, en el sentido de, si lo que estaba en mi control está hecho, si luego me juega una mala pasada la suerte o me juega una mala pasada que me duele la tripa en el momento del examen o que, ¿sabes? Pues eso, pues no está en mi control. Entonces, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ya me enfadaré, ya me quejaré, pero no, lo que estaba en mi mano está hecho, Está lo hecho. máximo que he podido, ¿sabes? Entonces, pues ya está. El de resto, pues asumir lo que pasase y ya está. A ver, hay más preguntas. Está genial eso que comentas, Lucía. Hay tres más, ¿vale? Vale. Eh, a ver, Ana pregunta que si rehiciste mucho el temario. ¿Prefieres que te las diga todas juntas o que te Mejor vaya una por diciendo? una, yo creo, porque si no, a lo mejor se Vale, me...
Vale, pues Ana pregunta que si rehiciste mucho el temario el tercer año o que si tenías todo como digital metido en las tarjetas. No, yo era muy cansina con el temario. O sea, yo cada año me hacía un esquema, que este esquema era mejor que el anterior, porque tenía 2 frases más, que esas 2 frases eran importantísimas, y yo me rehice un montón de esquemas. Porque me parecían feos, o sea, ya estaban como sucios y ya no me gustaban, y te acuerdas que te lo decía, me he hecho este Sí. esquema nuevo. Llegó un momento en el que me di cuenta de que tenía, por ejemplo, Alicia, que tuvo la entrevista el otro día, ella tenía como los esquemas de CD visualmente y es que los tenía en la cabeza. Y yo notaba que tenía mucho detalle concreto en mi cabeza, pero no tenía un esquema general de prácticamente nada. Entonces, a lo mejor cosas básicas yo no me las sabía porque no las situaba en el esquema. Entonces, me hice como para ya tranquilizarme y callar mi cabeza, me hice un par de esquemas de algo que realmente estaba desordenado o que no me cuadraba y me prometí como no hacerme más esquemas ni más material nuevo porque si llega a ser por mí, yo me rehago todos los apuntes. Y no hay que perder el foco. O sea, no pasa nada por poner un post-it, el esquema sigue siendo útil, no va a pasar nada. Entonces, hay que tener como muy en cuenta la memoria visual es muy importante en el PIR porque es mucho temario. Si rehaces tu material cada 3 días, no tienes memoria visual porque el esquema cambia todo el rato. Entonces, a mí eso me lo noté mucho que en cosas básicas que a lo mejor estaban en el esquema de CD página 1 y yo no me las sabía, porque no me había mirado ese esquema y había hecho uno mío que había cambiado como 15 veces. Entonces yo sí rehice mucha Sí, cosa y luego me arrepentí. O sea, sí. yo me acuerdo de perfectamente de esto, además que me dijiste, es que hay cosas súper básicas que no me ¿Qué sé más, eh? porque no las tengo como localizadas en eso, pues esto estaba en la segunda página del tema de clínica, yo qué sé. Sí. Entonces, también yo creo que es diferente cuando tú te haces un esquema o lo que decías de la pizarra, que Alicia Mm, también lo mencionó el otro día, como para estudiar, que cuando te lo haces para, o sea, como para estudiar activamente, que cuando tienes tu esquema. Entonces, claro. que bueno, que está bien escribir para que te sientas como activa en el estudio, pero que Sí, cuando tengas que retener la información sepas a dónde ir. sí, sí. O sea, que tampoco hay que ser tan maniático con el tema del orden. O sea, al final el esquema lo puedes guarrear. Y de hecho, yo me di cuenta en esa tercera convocatoria de cuanto más cosas tenía, como que más fácil era para mí visualizarlo porque estaba tan lleno de cosas que sabía que el post-it el amarillo estaba aquí, el azul estaba aquí, ponía esto. Y yo el año pasado, a la que me cambiaba, se me juntaban 2 letras, me hacía el esquema otra vez. ¿Sabes? Y es que pierdes una cantidad de tiempo que al final no está siendo funcional ni productivo. Entonces, eso lo cambié este año y, hombre, ese tiempo que me ahorré, sinceramente, porque se costaba, o sea, tardaba lo suyo en rehacer todo, evidentemente. Total. Sí. A ver, sigo. Eh, vale. Que nos pregunta Opopir que cómo era el planning que has comentado antes que te hacías de todo el año. Pues yo empezaba a organizar y como que más o menos me calculaba los días que yo iba a necesitar para cada asignatura, que luego eso se cambiaba, pero bueno, así muy aproximado. Y me hacía un macro planning de todo el año, en plan, me lo descargaba de internet y lo iba como rellenando, en plan, esta semana evaluación, la siguiente evaluación también, y iba un poco así. Intentaba dividirme los manuales en 2 bloques. Bloque 1, evaluación clínica, tratamientos infantil. Bloque 2, el resto de periféricas. Entonces, como que le intentaba dedicar más tiempo al bloque 1 y de repente metía a lo mejor 1 o 2 días del bloque 2 y me repasaba evolutiva, a lo mejor que me hacía, pues con 2 días yo ya estaba lista con evolutiva y un poco así. Y muchos, o sea, teniendo muy en cuenta y muy presente de que ese esquema se iba a cambiar en algún momento, que se iba a modificar 1000 veces, pero bueno, me hacía como la base, en plan, pues yo qué sé, en mayo me voy a estudiar clínica y en junio, que ya es verano, me voy a meter más periféricas que son más ligeras de estudiar y cosas así. Sí, Vale, o sea que por si alguien está un poco desubicado, o sea, el estudio que se plantea por vueltas, tú en vez de planificar solo una vuelta, como que ya te planificabas todo. sí, Es, sí, vale. sí. O sea, yo sí, no seguía como las vueltas de la academia. O sea, yo iba a las clases siempre que podía, aunque no me tocase ese manual, porque pues ese repaso que te llevas, ¿sabes? Y encima más ameno porque lo estás, y encima que iba presencial.
pues eso que te llevabas a casa, pero yo iba un poco a mi bola. O sea, porque a lo mejor, por ejemplo, psicoterapias, la academia me proponía una cosa, pero a mí psicoterapia se me daba especialmente mal, porque me costaba mucho memorizar psicoterapias. Pues yo me ponía más días. A lo mejor Claro. experimental que te ponía más días, porque es experimental, pues yo lo llevaba bien por la razón que fuera y me ponía menos días. Entonces iba un poco mirándolo así, lo iba apuntando en mi planning y hasta que rellenase todo el año y pues planning hecho. Yo Sí. sí que es verdad que comparto contigo, yo también hice eso en el año que me lo saqué, que organicé las 3 vueltas que quería dar desde el Mm. principio. No por nada, sí, o sea, aparte de por tener un poco pensado, porque a mí me daba como mucha sensación de control. De decir, A ya mí, está, yo sé que veo clínica hoy, que la vuelvo a ver dentro de 4 semanas, o a mí tres igual. semanas, o 2. Mm, Sí. Sí, y encima el tema de meter también muchas preguntas cada día como que me tranquilizó mucho el tema de las vueltas, porque yo cuando hacía las 3 vueltas sin meter preguntas, tenía sensación de que yo me estudiaba clínica hoy y luego la iba a volver a ver en 3 meses. Y yo decía, madre mía, claro. me repaso yo esto se me olvida. Entonces como que me hice 3 vueltas, no sé si fueron 3 o 4, pero bueno, más o menos, como 3 vueltas muy en profundidad, muy tranquilas, porque luego iba repasando todos los días con las preguntas. Entonces eso me sirvió mucho para ir avanzando temario sin dejar de repasar lo que ya te habías mirado. Lo anterior, claro. Vale, vale, te preguntan ahora bueno, dice, después de haber conseguido una plaza tan buena en el PIR, ¿cuál es tu próximo paso? Esa es la pregunta del año de lo que estábamos hablando. Sí, pues ahora un poco los juegos del hambre, o sea, informarse mucho de hospitales, de las rotaciones, las tareas de atención continuada, cosas que no sabías ni que existían hace un par de meses y ahora son importantísimas. Pero a ver, yo estoy muy contenta, o sea, viviría en este proceso mucho tiempo, porque al final, joder, los residentes que te sacan a lo mejor, o sea, un año, dos, los R1, se hacen como muchas quedadas, mucho tal, y está muy chulo, pero conoces un montón de gente, entonces, pues, a elegir hospital, a ver cuál me dejan, hasta arriba. A ver qué pasa. A ver qué Vale. pasa. Eh, vale, te preguntan también que si ahora que tienes tu plaza te planteas más adelante ser tutora. A ver, no lo sé. A ver, eso no depende mucho de mí, a mí me gustaría un montón, pero a ver si me deja también el hospital, en plan, el estrés del R1 y demás, pero a mí me Sí, encantaría escribir. con lo que te gusta organizarte. Sí, yo creo que básicamente por eso se me daría hasta bien, porque soy tan así que sí, sí, a mí me gustaría, la verdad. Vale, y preguntan una cosa, pero no entiendo yo mucho. No entiendo la pregunta. Dice, Ah, vale, ya entiendo, ya entiendo. ¿Te planteaste algún año ir por libre? Será sin academia, ¿no? Me imagino. Sí, es que entendí, te planteas algún año, Mm, digo, no entiendo. sí. Yo no. De hecho, me parece como súper común pues cambiar de academia o ir por libre o yo que sé, un año que ya estás harto de la academia y de todo el mundo. Yo es que era muy de CD, o sea, la verdad, me Mm, pillaba cerca de casa, hay cursos para todo, a lo mejor si tengo que hacer 3 años el curso de marzo, pues el tercero me voy por libre, ¿sabes? Pero como había tantos cursos con tanta variedad de dinámicas y demás, no me lo planteé. Encima a mí me gusta, pues eso, me gusta tener una tutora que te escriba, tener un C de examen al que acudir y hacer un simulacro y que te lo corrijan, tener una clase de no sé qué para preguntar dudas, o sea, no, a mí es que no me sirve. Me gustaba mucho como tener mi planning de las clases para saber cuándo ir, a ti para escribirte con mis dramas eternos, yo no me... Es que me hubiese sentido como más sola todavía, o sea, si el PIR ya es un proceso solitario, si encima no hubiese tenido como clases a las que ir, gente con la que hablar del PIR, yo creo que hubiese, vamos, colapsado en algún momento. Eso pensaba yo, ¿no? Como la soledad que se siente eh, durante el proceso y que, bueno, al final es verdad que hay alumnos que están más en lo presencial y otros que están como más a distancia, ¿no? Pero que aún Sí, así, yo, por ejemplo, que fui también un año de distancia porque estaba en Tenerife, pues mm, sientes como que hay alguien detrás,
¿sabes? Que eso se nota mucho porque es un proceso muy difícil. Sí, sí. O sea, es que hasta un simple grupo de WhatsApp de gente que no has visto jamás que compartes el grupo Repir, y joder, esas conversaciones tontas de, ay, yo no me he enterado de nada, o yo no entiendo esto, o alguien me explica no sé qué, pues ya es que lo hacen, lo amenizan un poco, es que es un proceso muy aburrido y muy solitario además, entonces a mí me servía mucho el tema de las clases y demás. Sí, Sí, además que pudiste, como lo que dices, ¿no? En función de lo que necesitabas cada año, pues claro, coger un curso u otro, que entiendo que también habrás notado el cambio. un montón. Claro, por eso es lo que decía, yo tengo que hacer a lo mejor durante 3 años el mismo curso de marzo, que a lo mejor sí que hubiese ido por libre en una tercera convocatoria, pero es que como hay tantos, que no quiero tanta profundidad como en marzo, pero tampoco quiero la exigencia del repir. Pues me cojo ciudades, me cojo mayo, me cojo junio, es que hay un montón, ¿sabes? Entonces, si quieres seguir como anclada así un poco a la academia para que te gestionen un poco algunos temas, pero no quieres repetir exactamente el mismo curso, pues es que hay otro montón. Entonces, a mí con estar acompañada un poco en clase y con tutora y demás, a mí me valía. O sea que sí, hay mucho para elegir, la verdad. Qué guay, qué bien que estés tan contenta. A ver si hay algo más por aquí. Creo No, que no. por ahora no. Pero bueno, eso, yo creo que, o sea, no sé si se te ocurre alguna cosa así que para ti haya sido importante o que haya marcado tu, pues yo qué sé, tu recorrido durante este tiempo, o algo que harías si tuvieras que repetir, o algo que no harías si tuvieras que repetir, si repetirías o no. Claro, es que esta pregunta me daba mucha rabia escucharla porque es lo típico de, Buah, merece muchísimo la pena. Claro, porque ya estoy aquí sentada con mi plaza 32 y merece Claro. muchísimo la pena. Pero, a ver, yo lo único que digo es eso, que el momento que tengo ahora yo creo que es de los más felices de mi vida. Entonces, que merece la pena todo el proceso, pues eso ya va en cada uno y en lo que cada uno viva en estos años de convocatoria. Pero yo estoy muy contenta. Y así cosas como muy básicas, yo diría, cambiaría el tema de compararme. O sea, yo perdí el foco entre preguntar a ver qué haces tú para pues informarme y ver un poco y él querer copiar exactamente el método de todo el mundo con el que hablo. O iba a clase y esta tía tiene unos apuntes muy bonitos, a ver qué pone y los, ¿sabes? Yo llegaba a un momento que yo quería hacer lo que hacía todo el mundo. Y no hace falta, o sea, yo lo veía y lo que le funciona a esta persona, a mí a lo mejor no me funcionaba, o yo llegaba con mi super método de no sé qué y otra persona me decía, esto a mí no me sirve de absolutamente nada, entonces no compararse mucho, porque al final, pues eso, quieres tener el método perfecto y es que cada método, o sea, a cada persona le sirve un método distinto y unos recursos distintos, entonces pues conocerse un poco, escucharse un poco y encontrar un poco los tuyos. Eso, sí. Me llama muchísimo la atención porque de las chicas con las que he hecho la entrevista, pues sale mucho esta cosa de encontrar el método mágico y el Sí, darse cuenta de que al final el método mágico es el tuyo, o sea, el que te sirve a ti, el totalmente. que te sirve en este momento. Entonces eso es súper importante, tenerlo presente. Sí, y también una cosa que quería decir, me sirvió mucho también como informarme un montón de lo que pasaba después del examen. Que yo te acuerdas que te preguntaba a ti, hacías tutorías online y mi pregunta era, ¿qué tal llevas la residencia? ¿Sabes? Porque al final, como que estudias en automático para aprobar el examen y luego la gente te pregunta, bueno, ¿y luego qué vas a hacer después del examen? O sea, ¿qué es el siguiente paso? Mm, Y no lo sabes. ¿En la no sé. residencia qué haces? No tienes ni idea. Entonces, a mí me sirvió mucho que el foco de mi estudio fuese la residencia, sabiendo ya un poco lo que era, que aprobar el examen de 200 preguntas de un sábado por la tarde. Entonces, informarme mucho de qué se hacía después y hablar con mucha gente que ya tuviese plaza, como que me motivó mucho. A no centrarme solamente en el examen, que eso es poco motivador, la verdad. Entonces, eso me ayudó un montón. Y que además, como aparte de que no se tiene mucha idea, porque yo recuerdo que yo no sabía ni lo que significaban
los nombres de los recursos, Claro, ¿sabes? claro. Que es el CRPS, o sea. Claro, claro. Aparte de eso, como que a veces se pierde el foco, ¿no? Yo creo que como es tan largo o pasan tantos meses o años, es como, ¿y yo para qué estoy haciendo esto? Porque la gente normalmente conecta con, bueno, la bata blanca, ¿sabes? Sí, Pero se pierde eso, la idea de, jolín, claro. que voy a rotar en tantos recursos o a ver estas patologías que me llaman tanto la atención. No sé, eso sí que es importante. Yo lo veo importante, porque al final eso es un poco la razón por la que una persona decide meterse en el PIR, ¿sabes? No hacer un examen. O sea, nadie se mete al PIR porque le hace ilusión responder 200 preguntas. Entonces, claro, yo Claro, como que, pero bueno, durante el proceso, como hasta que no contestes bien esas 200 preguntas no vas a conseguir nada más, pues se vuelve como tu objetivo, y a ver, pues es un paso necesario, evidentemente, pero el objetivo es mucho más chulo, mucho más grande y hay que informarse como que sirve para mantener ahí el foco en eso. A mí me ayudó un eso. montón. Te preguntan también qué nota de expediente tenías tú, si se puede saber. Yo tenía un 7,9. Está ahí. Apañado. Es otro Sí. tema que suele preocupar Y, mucho. claro, pues a ver, normal. Si es que llega un momento que no sabes a qué atenerte. Yo igual, yo cuando veía estas entrevistas decía, yo las veía como para buscar el detalle de, no, esta persona es muy lista. Esta persona no se parece a mí, esta persona no tiene nada que ver conmigo. Entonces, pues es que al final es que te hacen, o sea, este proceso te hace dudar mucho de ti, de tu capacidad de decir, pues es que esta gente será tremendamente lista, esta gente será capaz de estudiar 14 horas al día y a lo mejor esto no es para mí porque yo soy una persona pues que le gusta salir, que le gusta tomarse algo, que le gusta tal. Entonces entiendo estas paranoias, pero bueno, el expediente al final aporta lo que aporta, pero no te da una plaza, o sea, no te asegura ninguna plaza. Vaya. Vamos, o al menos que yo conozca, a nadie. Sí, no, no, totalmente. De hecho, es lo que tú dices, que es como algo tan difícil que a veces entramos como en bucle con cosas que además no podemos controlar, ¿no? En plan, pues mira, el expediente es mi expediente y ahí está. Yo con eso Sí, ya no puedo hacer nada. Entonces, eh, se lleva tan mal y hay tanta angustia que a veces entramos en estas cosas. A sí. ver, hay otra pregunta. Vale, preguntan que no saben si lo has comentado, pero que cómo era tu horario de estudio. Vale. Mi horario fue cambiando un poco porque yo le metí como más horas cuando se acercaba la fecha del examen. Por lo general era de 9 a 2 y luego de 4:30 a 8:30. Y descansaba media hora por la mañana y media hora por la tarde. Luego, más cerca del examen, a ver, yo tampoco amplié muchísimo el horario, pero sí que es verdad que mi biblioteca empezó a abrir 24 horas y por la paranoia yo quería mi sitio de siempre. Y por la paranoia de se va a levantar alguien antes que yo y me va a quitar el sitio, pues me iba un poco antes, a lo mejor iba a las 8, 8:30, me iba a casa y a lo mejor iba a las 4, 3:30, 4, o sea, como que añadía media hora antes y media hora más tarde, pero no añadí mucho más porque es que no, o sea, a mí no me gusta madrugar, absolutamente nada. Después de comer me cuesta una barbaridad ponerme, entonces, pero bueno, sí. Lo que más mantuve fue de 9 a 2 y de 4:30 a 8:30 a 9, según el día. Sí. Y modificando eso, lo que decías, en función de si estabas a principio de año, cuando estabas haciendo el máster o al final, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, sábados hasta septiembre nada, antes de las 9 hasta diciembre nada tampoco, y ya, tampoco modifique mucho más. Lo del tema de 8:30 a 9, ya por la tarde, pues dependía. Si estaba muy cansada, me iba a 8:30 o incluso antes, si necesitaba antes. Si por lo que sea estaba con preguntas, si estaba entretenida o estaba bien, pues a lo mejor apuraba un poco hasta las 9. Depende del día, pero sí, no añadí 50.000 horas porque como que prioricé mucho llegar al examen viva y Bien, descansada. claro. ¿Y cuándo fue es que no recuerdo exactamente, que empezaste a hacer los simulacros a la tarde? Yo creo que desde el principio, ¿eh? Lo que pasa es que al principio los hacía los viernes o entre Eso, semana, no me vale. acuerdo. Sí, yo me acuerdo que hiciste un cambio, pero vale. Sí. Los hacía, juraría que por la tarde desde el principio, vamos.
Ujú. Creo que sí. Pero creo que los sábados no. O sea, me los haría como eso, pues los viernes por la tarde. O sea, algún día estaba más cansada, pues a lo mejor sábado por la mañana sí caía, pero los sábados por la tarde de septiembre nada. Vale, Sí, vale, vale. Sí, que yo recuerdo que hiciste un cambio con eso sí, también. sí, sí. Es que me costaba un montón a mí hacer los simulacros por la tarde. Y más los sábados por la tarde, que dices, es que es el peor momento para hacer un simulacro, pero es que el examen es ese día. Entonces, si puedes, vamos, a mí me sirvió hacerlo siempre sábados por la tarde. Me sirvió un montón. Sí, 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 sí que ayuda a Sí, meterse en el mood, sobre todo por esto que hablábamos del cansancio y toda la historia. claro. Es que en el examen te vas a cansar, entonces, ¿que no quieres hacer el simulacro el sábado por la tarde porque es cansado? Pues con más razón, porque el examen es cansado también. Entonces, sí, yo eso lo llevaba, eso es lo que más llevaba como a rajatabla, simulacro el sábado por la tarde. Sí, pero porque también es porque a mí me perjudicó mucho hacerlos por la mañana. A lo Claro, mejor hay gente que rinde igual por la mañana y por la tarde, entonces pues le da igual, no tiene que ser tan estricto en ese sentido, pero en mi caso es que yo cambiaba mucho la concentración por la mañana y por la tarde, entonces eso fue muy importante para mí. claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues no sé si, a ver, si hay alguna pregunta más, vamos a dejar unos minutillos, pero bueno, no sé si nos quieres contar un poco cómo fue el momento de enterarte que tenías casa. Es que fue muy raro. O sea, mira que me lo he imaginado veces, igual que este momento, y no fue para nada como yo me lo esperaba. O sea, yo tenía intención de no pasar la plantilla en ningún sitio, no corregirla y no nada. ¿Qué pasa? Que salieron las respuestas del ministerio y cuando me quise dar cuenta yo lo estaba corrigiendo, básicamente. Y yo qué sé, claro, lo vi así como un poco visualmente y yo veía pocos errores para lo que yo ¿sabes? Entonces me puse a contar 29 errores, lo conté 300 veces, evidentemente, ya me puse a llorar, por supuesto. Y claro, se lo dije a mi madre en plan, mira, o sea, esta plantilla, en plan, ¿qué hacemos con esto? Y nada, y lo metí en Estimapir y estaba a las 7 de no sé cuánta gente, había mucha, pero bueno. Es como que ha sido una alegría como un poco gradual, porque yo he estado viéndome dentro durante todas esas semanas. Claro, Tampoco se lo decía a nadie porque luego, pues yo qué sé, impugnaciones, falta gente por meter la plantilla, te puedes ir fuera, yo qué sé. Entonces como que he estado muy contenta, pero como que estoy como muy retenida de no se lo puedo contar a casi nadie porque... Y nada, luego salieron una semana antes de lo que teníamos todos previsto. Entonces yo estaba ahí en casa de mi novio, tranquilamente, con mi máster, y salieron lo dijeron por un grupo de WhatsApp, y pues a llamar a todo el mundo. Encima, en mi caso fue muy especial porque como miré mi plaza, tenía plaza, entonces muy contenta. Miré la plaza de Alicia, tenía plaza, muy contenta. Miré la plaza de Alexis, como que toda mi gente así de mí y tal, tenía plaza. Entonces me costó asumir mi plaza y luego me costó asumir que había sido el mismo año que tanta gente con la que había compartido pues esta convocatoria. Entonces muy contenta. Aún no lo tengo como procesado. Yo creo que he llorado poco para lo que yo me esperaba, entonces creo que todavía tengo que procesarlo un poquito. Sí. qué guay. Jo, es que es un momento No sé, brutal, es que es muy brutal. extraño. Sí, es muy raro. Encima, claro, pues como es tan largo el proceso de respuestas del ministerio, mételo si quieres en la plantilla de no sé qué, luego a las que se anulen, las que no se anulen, o sea, es un proceso largo, ¿sabes? Que en mi caso yo tuve suerte pues porque yo estaba como muy dentro de Claro, plaza, entonces aunque estés con la cosa de puede pasar algo y me pueden sacar, yo dentro de lo que cabe pues estaba más o menos tranquila, pero es un proceso muy largo, entonces como que, ¿sabes? Me imaginé, me esperaba como más sorpresa, pero como fue tan gradual, pues, pero muy bien, muy contenta. Me falta todavía celebrarlo con un montón de gente, pero estoy ahí como retomando un poco la vida social ahora. qué Sí, guay. sí, Bueno, y ya verás que ahora empieza, pues eso, todo esto de elegir plaza, de visualizarte en un hospital, otro, no sé qué, es genial. O sea, te vienen sí, unos sí, meses muy, muy especiales y luego descansa también, que luego sí. ya empieza todo A y celebrar. es muy intenso. Sí. Uy, ¿Ay? ¿se te ha ido la cámara? Ya, ya, pero no sé qué ha pasado porque no he tocado nada. A ver, A ver si vuelves. activar. Ahora, ya está. Ahora. Ya está. Sí, sí, yo estoy muy contenta también, sobre todo por el tema de la gente que estoy conociendo. ¿Sabes?
no sé, como que de repente mi entorno ha hecho así y se ha ampliado muchísimo, que para mí era como muy, tenía muchas ganas de conocer así como gente nueva y hacer como grupitos y demás y estoy contentísima. Tengo la agenda más llena que nunca, o sea, vamos, estoy muy contenta con eso Qué, también, sí. Sí, sí. qué guay, Somos qué una guay. generación chula. Ya Sí. lo creo, ya lo creo. Bueno, pues yo creo que ya no hay ninguna cosa más, entonces, si te parece, bueno, no sé si quieres contar algo más o transmitir algún mensaje o decir alguna cosa que se quede en el tintero. No lo sé. Em, Como no me callo, yo creo que ya he dicho prácticamente todo. Sí. yo creo que Nada, está que, muy claro. sí. Dime, dime. Nada, que la gente que se ha quedado fuera, que descanse y que se escuche mucho en estos meses. O sea, que no tenga prisa por empezar, que no se exija más de lo que su cuerpo le permite y eso, que son meses muy duros estos, la verdad. O sea, yo me imagino cómo estaba, o sea, me recuerdo cómo estaba yo hace un año y madre mía, o sea, qué diferencia de situación. Entonces, no se me olvida, esos meses que yo pasé, no se me olvidan. Entonces, que os respetéis y que os queráis mucho y que os cuidéis mucho. Porque es tan importante eso como luego, como ponerte mañana a estudiar. Y eso, Eso es. es muy importante eso, sí. Yo creo que estas entrevistas como que siempre, bueno, al que se las saca, al que se saca a la plaza es como muy emocionante hacerlas y yo creo que ayudan un montón. O sea, a mí me ayudaron un montón, me consta que a gente que seguía intentándolo también les ha ayudado mucho, entonces yo creo que con todo lo que nos has explicado de pues tus recomendaciones o cómo lo hacías tú, tu organización y demás, vas a eso, a inspirar a mucha gente. Ojalá, ojalá. Y, y nada, eso que una vez más darte la enhorabuena. Ha sido un placer acompañarte durante este tiempo. Y de verdad que, bueno, el otro día lo hablaba con un compañero de la academia, que es que cuando un alumno saca la plaza, ¡buah! Yo decía, es que estoy como viviendo mi segunda plaza, tercera, lo que sea, es súper emocionante. Y bueno, seguiremos Me ha hablando notado un porque estamos, montón eso. O sea, yo decía, jo, cuando si consigo la plaza, Lucía me va a abandonar, no sé qué. Y, joder, he sentido como el mismo acompañamiento que durante la convocatoria en el post-PIR. Y, hombre, se agradece mucho, la verdad. O sea, me ha servido un montón tu compañía, sí, sí. Muy bien. muchas gracias, de verdad que para mí ha sido un placer. Mira, justo dice, Sole nos da las gracias y Hay bueno, un que es beso un lujo enorme. estarnos. Sole, un beso. La mejor. Eh, Nada, eso, nosotras seguimos en contacto para todo esto de las plazas Sí, por desgracia y para ti, pero sí. Seguiré, seguiré dándote ahí las chapas. Sí, sí, sí. no, no, a mí me encanta, o sea, yo disfruto mucho con esto, entonces eso, que un placer y que a todos los que están detrás de la cámara, pues eso, que esperamos que os haya ayudado o animado o aportado ideas o dudas, lo que sea, que cualquier cosa ya saben que estamos ahí para resolverlas. Y nada, que mucho ánimo para los que se hayan quedado a las puertas y que bueno, que estamos encantados de seguir con vosotros en el caso de que así lo decidan. Así que nos Muy bien. despedimos y, y nada, eso que muchas gracias, Lucía. No, a ti. Hasta luego.